Cuando la mente ha dejado de existir a causa de la total ausencia de nociones de una existencia material, la conciencia existe en su propia naturaleza como tal conciencia. Eso es lo que se conoce como el puro ser. Cuando la conciencia, desprovista de nociones de objetividad, se hunde en sí misma, como si hubiera perdido su individualidad separada, eso es el puro ser. Cuando todos los objetos externos e internos se hunden en la conciencia, eso es el puro ser de la conciencia. Esta es la visión suprema que gozan los liberados, ya parezca que siguen teniendo un cuerpo o parezca que lo han perdido. Esta visión la consigue el que está completamente despierto, el que permanece en profunda contemplación y posee autoconocimiento, pero jamás puede ser contemplada por las personas ignorantes. Los sabios y los miembros de la Trimurti están constantemente establecidos en ella, querido Rama. Muerte voluntaria de Uddalaka. Después de alcanzar ese estado de conciencia, Uddalaka todavía siguió con vida. Con el paso del tiempo, fue surgiendo en su mente el deseo de abandonar finalmente el cuerpo. Se fue a una cueva de la montaña y se sentó en la posición de loto, con sus ojos semicerrados. Cerró las 9 aberturas del cuerpo, presionando el ano con su talón y practicando las demás disciplinas oportunas. Introvertió sus sentidos en el corazón, Hridayam, y contuvo totalmente su fuerza vital. Dejó su cuerpo en perfecto equilibrio. Presionó con el borde de su lengua la raíz del paladar y dejó las mandíbulas distendidas y algo separadas, una de otra. Su visión interior no se dirigía hacia adentro ni hacia afuera, hacia adelante ni hacia atrás, hacia la sustancia ni hacia el vacío. Estaba firme en la pura conciencia y experienciaba en su interior la felicidad suprema. Alcanzó la conciencia del puro ser, más allá del estado de felicidad. Todo su ser se purificó entonces totalmente. Permaneció en ese estado durante cierto tiempo, como si estuviera pintado en un cuadro. Día a día, iba alcanzando gradualmente el perfecto silencio, sin salir de su propio ser. Y llegó más allá del ciclo de nacimiento y de la muerte. Todas sus dudas desaparecieron. Los malos pensamientos cesaron por completo. Todas las impurezas de su corazón habían quedado limpias. Había alcanzado el estado de felicidad más allá de toda descripción, en donde los placeres del Rey de los cielos ya no tienen ningún valor. Así permaneció su cuerpo durante 6 meses más. Después de esto, varias diosas enviadas por Parvati llegaron a aquel lugar en respuesta de las oraciones de un devoto. Vieron el cuerpo de Uddalaka, que se había secado por los abrasadores rayos del sol, y rápidamente lo colocaron en su propia coronilla, o Sahasrara Chakra. Esta es la gloriosa historia del sabio Uddalaka, que despierta la suprema sabiduría en el corazón de los que buscan su amoroso refugio. Si vives como él, amado príncipe, e investigas sin cesar la naturaleza del ser, pronto alcanzarás la paz. Te he repetido constantemente que este estado de conciencia se consigue cultivando el desapego y estudiando las escrituras y recibiendo la enseñanza de los maestros. Pero si tu inteligencia es suficientemente aguda y afilada, querido Rama, podrás alcanzarlo también sin esas ayudas. Rama preguntó entonces: Señor, hay iluminados que poseen el autoconocimiento y siguen ocupados en tareas mundanas, y otros que viven aislados en perfecta contemplación o en samadhi. ¿Cuáles son los mejores? Vasista respondió lentamente: la iluminación como samadhana. Estando en samadhi,
Vemos el no ser de los objetos, o si prefieres, vemos los objetos como el no ser. Y disfrutamos de perfecta calma y tranquilidad durante todo el tiempo. Quienes comprenden que los objetos solo se fundamentan en la mente y permanecen en paz interior, tanto si se ocupan de sus tareas diarias como si viven aislados en el bosque, disfrutan por igual de la dicha de la contemplación. Si la mente de uno que parece estar en samadhi se distrae, demuestra que solo se trata de un loco que se está engañando a sí mismo. Por el contrario, si la mente de uno que parece que está loco está libre de conceptos y nunca se distrae, es un iluminado en samadhi inquebrantable. La iluminación no tiene diferencias de ningún tipo, ni para el que asume tareas mundanas, ni para el que vive retirado del mundo. La iluminación es una sola en ambos casos. La mente libre de vásanas o tendencias mentales no se contamina aunque emprenda cualquier actividad. La no acción de la mente se conoce como samadhana, o calma total y perfecta. La diferencia entre la contemplación y su ausencia solo consiste en que en la mente se produzca o no se produzcan los movimientos o vrittis, que llamamos pensamientos. Para conseguirlo, lo que tienes que hacer es librar la mente de sus tendencias mentales. La mente sin tendencias permanece fija en un punto, y esto es en sí mismo la contemplación, la libertad y la paz eterna. La mente condicionada por las vásanas es una fuente de sufrimientos, mientras que la mente incondicionada no actúa como agente y alcanza el estado supremo de la iluminación. En consecuencia, debemos dedicar todos nuestros esfuerzos a librarnos de aquellas tendencias mentales o vásanas. Se conoce como contemplación o samadhi, el estado en el que han cesado todas las esperanzas y los deseos del mundo, y por ende nos hallamos libres de sufrimiento, temor o angustia. El estado en el que el ser permanece en el ser. Renuncia mentalmente a la falsa identificación del ser con los objetos del mundo y vive como te plazca, en una casa lujosa o en la cueva de un monte. Al padre de la familia cuya mente ha alcanzado la perfecta tranquilización, su casa le parece un bosque tranquilo. Para el que tiene la mente en paz y carece de sentimiento del ego, las ciudades abarrotadas les parecen vacías y silenciosas. Por el contrario, para el que tiene el corazón lleno de deseos y temores, los bosques más solitarios le resultan ciudades populosas y terribles. La distracción de la mente desaparece también en el sueño profundo. La iluminación solo busca iluminación. Puedes hacer lo que gustes, permanecer en samadhi o trabajar en tareas normales. Tanto el que ve el ser de forma trascendente, es decir, como el universo objetivo, como el que lo ve de forma inmanente, es decir, en el propio corazón, quedan establecidos en la ecuanimidad, que es samadhana, aquel que no siente gusto ni disgusto por nada, para el que todos los seres son él mismo, y percibe el mundo en el estado de vigilia, como si imaginara objetos en un sueño. Está establecido en la ecuanimidad y vive en el bosque igual que en la ciudad más poblada. El que se mueve de un sitio a otro con su conciencia, vuelta hacia el interior de sí misma. Ve todas las ciudades como si fueran bosques apacibles. El que consigue la paz y la tranquilidad interior, descubre la paz y tranquilidad en todas partes. El que tiene una mente agitada e inquieta, encuentra el mundo lleno de inquietud, porque uno solo percibe en el exterior lo que siente en su interior. De hecho, el cielo, la tierra, el aire y el espacio, las montañas y los ríos, aunque parecen existir en el exterior, solo son partes del órgano interno que es la mente.
El mundo existe en la mente como el árbol en la semilla y se exterioriza como el aroma de las flores. En realidad, no hay nada exterior ni interior. Sea lo que la conciencia concibe y en la forma en que lo concibe, eso es lo que aparece ante el sujeto. El ser es siempre el mismo en el interior y en el exterior. El que está saturado de dicha interior no se deja balancear por la exaltación ni por el dolor, y solo realiza su actividad con el cuerpo físico, y no con la mente, porque está establecido firmemente en la ecuanimidad. Es puro como el cielo, libre de deseos, capaz de acciones oportunas y espontáneas, y con respecto a la alegría y al dolor, reacciona como un trozo de madera o un puñado de barro. Está en paz y ve el mundo como en su propio ser, y las posesiones como algo sucio y despreciable. Ve la verdad con toda naturalidad y desprovisto de temor alguno. El ignorante no comprende la irrealidad de los objetos, porque no ha comprendido lo que es la realidad. El que ha alcanzado el estado del puro ser nunca se mancha, esté vivo o muerto, en el hogar o en el bosque, en la prosperidad o en la ruina, bailando alegremente o retirado en una recóndita montaña, ya se perfume con cremas y esencias costosas, o vista ropas miserables y sea arrojado al fuego, ya cometa pecados o actos virtuosos, ya muera en este momento o siga viviendo hasta el fin de los siglos, porque él no hace nada. Solo es la mente condicionada la que se siente manchada a causa del sentimiento del ego y de los conceptos que éste implica. Cuando todas esas ideas han cesado y nace la sabiduría, las impurezas de la mente son superadas de forma sencilla y natural. El sabio iluminado no pretende conseguir nada, no hace ni deja de hacer nada. Igual que un árbol no puede nacer de una piedra, los deseos no nacen en la mente del sabio. Si brotan en algún momento se desvanecen de inmediato, como palabras escritas en el agua. El sabio y el universo son diferentes uno del otro. Cuando la conciencia infinita se hace consciente del picor de la guindilla, surge el sentimiento del ego con todas sus diferencias en el espacio y el tiempo. Cuando se hace consciente del sabor de la sal, da lugar al sentimiento del ego con esas diferencias que parece existir en el tiempo y el espacio. Cuando se hace consciente del dulzor de la caña de azúcar, surge esa conciencia individual con sus peculiares características. De modo semejante, cuando la conciencia infinita se hace consciente de la roca, de la montaña, del árbol, del agua y del espacio, surge la conciencia del ego o individualidad. Negación del dualismo mente-materia. La natural combinación de átomos y moléculas propia de la conciencia actúa aparentemente como un límite divisorio que produce las diferencias entre yo y tú, que entonces parecen ser exteriores a la conciencia misma, como si fueran sus objetos. De hecho, solo son reflexiones de la propia conciencia, que al ser consciente de ellas en su interior, proyecta sobre ellas una individualidad ilusoria. La conciencia percibe por sí misma. Los seres conscientes no son diferentes de esa conciencia. El sentimiento del ego individual es algo que parece surgir cuando surgen las percepciones objetivas, y nada más que eso. El cristal de la conciencia infinita refleja su propia luz consciente en todas estas combinaciones de partículas atómicas, y éstas obtienen una aparente autoconciencia y piensan que son realmente objetos. A causa de la conciencia interior de estos conjuntos atómicos, es idéntica a la conciencia infinita. No existe una relación sujeto-objetiva entre ellos, y uno no puede experienciar realmente al otro, poseer al otro o cambiarlo,
o modificarlo en modo alguno. Todo lo que te estoy diciendo, querido Rama, solo es un juego de palabras para ayudarte a que comprendas, pero no hay una cosa como un ego o un conjunto de átomos que podíamos llamar mundo. No hay mente ni objetos de conocimiento, ni ilusión objetiva del mundo. Igual que el agua toma la apariencia de un remolino con una forma específica, la conciencia parece tornar apariencia de ego, con una forma determinada, pero la conciencia solo es conciencia. Ya piense que es Shiva o el más humilde de los mortales. En todos y cada uno de los momentos, la mente solo es lo que piensa que es. Esta diversidad de yo y tú y la multiplicidad de sustancias materiales surge para la satisfacción del ignorante, que ve todo lo que imagina en la conciencia infinita. A la luz de la conciencia, la vida solo es conciencia, pero si se considera como vida, parece que es vida. De hecho, no hay diferencia esencial entre vida y conciencia. Del mismo modo, tampoco hay diferencia real y esencial entre el individuo o Jiva y el ser cósmico o Shiva. Para llegar a ser conciencia infinita no dual, debes conocer todo esto. En relación con estas ideas, ahora voy a contarte, querido Rama, una historia muy interesante. Historia de Saragú. En la cordillera de los Himalayas hay un monte llamado Kailasa, a cuyos pies vive una tribu primitiva conocido como Imahata. Su rey era Saragú, un hombre fuerte, sabio y poderoso, dotado de autoconocimiento y altamente versado en poesía y otras destrezas literarias. Desconocía la fatiga y era justo en su gobierno, premiando y castigando a los que se merecían premios o castigos. Pero su visión espiritual adolecía de cierta oscuridad a causa de su frenética e impaciente actividad. Saragú comenzó a pensar para sus adentros: la gente sufre mucho por mi causa, y este sufrimiento me parece sufrirlo a mí también. Quisiera proporcionarles grandes riquezas y satisfacciones a todos ellos, para que disfrutaran constantemente y su alegría fuera mi alegría. Pero al verme obligado a premiarlos unas veces y castigarlos otras, yo también me premio y me castigo, gozo y sufro con ellos. El rey se sentía muy angustiado pensando estas cosas. Un día, el sabio Mandabella fue a visitar al rey. Saragú recibió al sabio con todos los honores. Se postró ante él y le preguntó: Señor, me siento atormentado por las angustias que ocasiono al premiar o castigar a mis súbditos, y que a la postre revierten sobre mí. Te ruego que me ayudes a conseguir una visión ecuánime y me liberes del prejuicio de la parcialidad. Mandabella le contestó: la debilidad mental se supera por el propio esfuerzo, basado en la sabiduría que brota en el que está firmemente arraigado en el autoconocimiento. La depresión mental se evita con la investigación sobre la naturaleza del ser. Uno debe preguntarse a sí mismo: ¿qué son esos humores y sentimientos que brotan en mi interior? Por medio de una investigación de este tipo, tu mente madura y se desarrolla. Cuando comprendas tu verdadera naturaleza, por medio de esta investigación, jamás volverán a asaltarte las dudas ni la desesperación. La mente abandona el estado de ir al pasado y el futuro, y en consecuencia, su funcionamiento fragmentario. Entonces experimentas la paz suprema. Cuando estés en ese estado de tranquilidad, que es la ecuanimidad que buscas, sentirás piedad por todos los que buscan riquezas o poder terrenal. Cuando alcances el autoconocimiento,
y tu conciencia se halle infinitamente expandida, no podrás caer en el pozo negro del mundo objetivo. Como un elefante no puede sumergirse en un charco. Eso solo le pasa a la pequeña mente que busca el poder y los pequeños placeres. Cuando ve la verdad suprema, la mente lo abandona todo. Por consiguiente, hasta conseguir esta suprema visión, deberíamos renunciar a todo. El autoconocimiento no se alcanza hasta que uno no renuncia a todas las cosas. Cuando uno abandona todos los puntos de vista, solo queda el ser. Lo que queda es el ser. Hasta que uno no supera los obstáculos, no consigue lo que desea fervientemente. Lo mismo ocurre con el autoconocimiento. Después de decir estas palabras, abandonó el palacio y Saragú quedó reflexionando sobre ellas de este modo. Autoinvestigación de Saragú. ¿Qué es lo que conocemos como yo? Yo no soy el monte Meru. El Meru no me pertenece. Tampoco soy la tribu que vivía en su ladera. Ni esa tribu me pertenece. Ni corresponde en modo alguno. Dicen que este reino es mío, pero yo quiero abandonar esa noción de propiedad. Quiero abandonar este palacio y esta ciudad. Ni yo soy esta ciudad, ni ella me pertenece. Del mismo modo, quiero abandonar las nociones de familia, mujer, hijos. Solo me quedaría el cuerpo. Debo investigar sobre mi cuerpo. Yo no soy las sustancias materiales que lo componen, como la carne y los huesos, ni la sangre ni los órganos motrices. Todo eso son solo sustancias inertes, y en cambio yo soy consciente de ellas y por tanto no puedo identificarme con ellas. Tampoco soy mis alegrías, ni ellas me pertenecen realmente. No soy el intelecto ni los órganos de los sentidos, ni ellos son míos, pues también son inertes y yo soy consciente de ellos, y por tanto no puedo identificarme con ellos. Ni siquiera soy mi mente, que es la causa radical de este necio círculo de nacimiento y muerte. Tampoco soy la facultad de discriminación, ni el sentimiento del ego. Todo eso solo son ideas que brotan en la mente. Pero ¿qué queda además de esto? Lo que queda es el jiva, consciente envuelto en una relación sujeto-objetiva. Pero puesto que puede ser objeto de conocimiento, tampoco es el ser. Por tanto, debo abandonar todo lo cognoscible, todo lo que puede ser objeto perceptible para un sujeto. Lo que queda es la conciencia pura, libre de toda sombra de duda. Soy el ser infinito que no tiene límites. El propio creador Brahman, Indra, el rey de los dioses, Yama, el señor de la muerte, Vayu, el dios del viento, y todos los seres existentes están atados a esta conciencia infinita y no pueden librarse de ella ni superarla. Esta conciencia omnipotente, Chik Shakti, está libre de limitación, aunque es la realidad de todos los seres, porque los penetra y envuelve a todos ellos por igual. Está más allá del ser y del no ser. Es la belleza que hay en todo, la luz de todo ser, la esencia de todas las formas y modificaciones, aunque está más allá de todas ellas. En todo momento es todo en todas las cosas. Se manifiesta en los 14 niveles de la existencia. La propia idea del universo en su conjunto no es más que esta poderosa conciencia Chik Shakti. Las nociones fragmentarias de dolor y placer son falsas porque son dualistas. Suponen un sujeto y un objeto, mientras que esta conciencia omnipotente es omnipresente e infinita. Es el ser cuando estoy despierto y cuando vivo engañado. Ella misma es el rey. Este cuerpo y esta mente solo funcionan por su poder. Todas las cosas de este mundo bailan al son que ella marca.
Qué insensato era al angustiarme por conceder premios y castigos a mis súbditos. Ahora que he despertado, he visto todo lo que hay que ver y he alcanzado lo más valioso que se puede alcanzar. ¿Qué es el valor y el placer, la felicidad y el sufrimiento, el premio y el castigo? Todo está impregnado de Brahman. ¿Qué justificación puede haber para alegrarse o para llorar? ¿Qué sentido pueden tener la risa y el llanto? ¿Quién hace eso? Lo único que realmente existe es la conciencia pura e infinita. Yo te saludo, hermoso Dios, ser infinito. Por medio de esa investigación, Saragú alcanzó el estado supremo de conciencia y nunca más volvió a ser afectado por el dolor. A partir de entonces, siguió practicando sus obligaciones con una mente perfectamente equilibrada y ecuánime, compasivo pero no desdeñoso, sin prestar atención a los pares de opuestos, pero no celoso, ni inteligente ni estúpido, ni motivado ni carente de motivación. Vivía en la ecuanimidad y la calma interior. Había comprendido y realizado que todo esto no es sino la múltiple manifestación de la conciencia, y en la plenitud del conocimiento estaba en paz tanto en la alegría como en el dolor. Gobernó aquel reino durante muchos años, y en su momento abandonó el cuerpo por su propia voluntad, y alcanzó la unidad con la conciencia infinita. Vive y gobierna el mundo del mismo modo, querido Rama. El príncipe preguntó en ese momento: pero Señor, si la mente es tan inestable, ¿cómo podemos acceder al estado de perfecto equilibrio mental o samadhana? Vasista respondió al momento: recuerdo el diálogo entre el rey Saragú y el sabio Paringa, que puede resultar aclaratorio para este problema. Escúchalo con atención, príncipe Rama. Encuentro de Saragú y Paringa. Había un rey en Persia llamado Paringa, muy amigo de Saragú. En cierta ocasión su reino fue víctima del hambre. Muy afectado, su corazón al ver el sufrimiento de su pueblo y comprobando que sus esfuerzos no servían para nada, Paringa se retiró al bosque a hacer penitencia, sin dar razón a la gente de su paradero. Tomó el nombre de Parnada porque se alimentaba de hojas secas. Después de 100 años de penitencia y meditación, alcanzó el autoconocimiento. A partir de entonces, deambulaba en completa libertad por los 3 mundos. Un día se encontró con Saragú, a quien había conocido en su época anterior. Después de saludarle con muestras de gran respeto y cortesía, Paringa preguntó a Saragú: mientras que tú has alcanzado el autoconocimiento, siguiendo las instrucciones del sabio Mandavya, yo lo conseguí practicando penitencias, por la gracia del Señor Vishnu, pero dime, ¿tu mente está ahora en perfecta tranquilidad? ¿Viven tus súbditos en paz y prosperidad? ¿Estás firmemente establecido en el desapego? Saragú le contestó: ¿quién puede conocer verdaderamente el curso de la voluntad divina? Tú y yo vivimos muy lejos uno del otro, y ahora nos hemos reunido de nuevo. ¿Hay algo imposible para el ser divino? Tu santa compañía me resulta muy grata. Con tu presencia entre nosotros nos has librado de nuestros pecados, y siento que has traído la prosperidad a mi querido pueblo. Sin duda alguna, la compañía de los santos es equivalente al estado de liberación. Paringa comentó: todas las acciones que realiza el iluminado producen alegría, cosa que no ocurre con las acciones de la gente corriente. Estás establecido en el estado de paz suprema en el que ningún pensamiento o noción brota en tu mente. Dime, ¿estás en estado que se conoce como samadhi o samadhana? Saragú respondió: querido amigo, primero respóndeme tú a esto. Cuando uno conoce la verdad, ¿puede perder su mente el estado de samadhi
aunque se dedique a actividades cotidianas? Creo que no. Los iluminados viven siempre en samadhana, aunque se ocupen de los asuntos del mundo. Por el contrario, el que no tiene su mente en paz no disfruta del samadhi por el mero hecho de sentarse en posición de loto. El conocimiento de la verdad es el fuego que consume las esperanzas y los deseos humanos, como si fueran hojas secas. Ese es el verdadero samadhi, y no simplemente permanecer en silencio o sentado de una manera determinada. Lo que se conoce como el término samadhi es un estado de completa realización, la clara percepción de lo que realmente somos, la ausencia de ego y de los pares de opuestos, la liberación de toda ansiedad o del deseo de poseer o rechazar. Desde la aparición del autoconocimiento, el sabio está permanentemente en samadhi. No puede perderlo ni interrumpirlo, ni siquiera por un instante. El iluminado no puede olvidar el samadhi, como el tiempo no puede olvidar su perpetuo movimiento. Lo mismo que un objeto material no puede dejar de ser material, el sabio liberado no puede perder el autoconocimiento. En este sentido, yo soy siempre puro, estoy en paz conmigo mismo y en continuo estado de samadhi. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Existe algo diferente al ser? Si en todo momento y circunstancias el ser es todo en todos, ¿cómo puede haber un estado diferente al samadhi? ¿Y cómo puede finalizar o transformarse en otra cosa? El rey Paringa contestó: seguramente, rey, has alcanzado la iluminación total. Resplandeces radiante de felicidad, en medio de una paz y una dulzura incomparables. Careces de sentimiento del ego, deseo o aversión hacia ninguna cosa. Saragú añadió estas palabras: exposición del autoconocimiento. Querido amigo, nada merece la pena de ser deseado o rechazado, porque mientras esas cosas se ven como objetos, no son más que conceptos, percepciones e ideas. Si nada merece la pena ser adquirido, se deduce que tampoco debe ser rechazado, bueno o malo, grande o pequeño, valioso o inútil. Solo son conceptos basados en la capacidad de deseo del ser humano. Cuando esa voluntad de desear no tiene ningún sentido, esos conceptos no surgen en modo alguno. Todo lo que vemos en este mundo carece por completo de esencia. Tanto las montañas como los océanos o los grandes bosques, el hombre, la mujer y todos los objetos materiales son de esta naturaleza vacía, o si lo prefieres, están vacíos de naturaleza. No despiertan en mí ningún deseo. Y cuando no hay deseos, el corazón queda sumergido en la paz inefable. Después de considerar la naturaleza ilusoria de este mundo aparente y de rendir testimonio de amistad, Saragú y Paringa continuaron sus ocupaciones respectivas. Permanece siempre firme en tu sabiduría, querido príncipe, y aparta ese impuro sentimiento del ego de tu corazón. Cuando el corazón puro contempla el espacio infinito de la conciencia o Chit Akasha, que es la fuente de felicidad situada en el interior de todas las cosas, queda en perfecta tranquilidad. La mente queda entonces introvertida y saturada de autoconocimiento, y no resulta afectada por el dolor. Aunque te ocupes de actividades cotidianas y veas cosas que te gusten o te disgusten, tu ser interior nunca perderá su pureza. Como la luz es lo único que despeja la oscuridad, el conocimiento de que este mundo es un producto de la ignorancia es el único remedio contra el sufrimiento de existir. Cuando este conocimiento ha surgido en nuestro interior, la ingenua percepción de este mundo como algo real cesa de una vez por todas. Aunque te ocupes en actividades comunes, no te sentirás manchado por ellas. Como los ojos del pez no se sienten molestos por el agua del mar. Si alcanzas el autoconocimiento, jamás volverás a sentir esta ilusión objetiva. Solo cuando la luz del autoconocimiento brilla intensamente en nuestro corazón,
se puede decir que vivimos verdaderamente. Solo quienes generan en nuestro corazón el verdadero desapego y el autoconocimiento pueden ser considerados amigos. Limpia tu jiba del inmundo fango de la objetividad, amado príncipe. Y cuando hayas comprendido esta verdad, nunca volverás a caer en este charco de suciedad. La compañía de los sabios te proporcionará los medios para alcanzar el autoconocimiento. No debes vivir en lugares donde no se pueda disfrutar de su compañía. Debes elevar tu mente y no permitirle que disfrute en el lodo de la ignorancia. El sabio está siempre investigando la naturaleza del mundo y la naturaleza del ser. Ni la riqueza, ni los amigos, ni la familia, ni las escrituras nos pueden servir de ayuda en este punto. Solo la mente pura, dotada de desapego y constantemente ocupada en la investigación de sí misma, nos permite cruzar el océano de la ignorancia y del samsara. En el momento en que uno ve su propio cuerpo como una sustancia inerte, alcanza el autoconocimiento. Cuando cesa la oscuridad de la ignorancia, idéntica al sentimiento del ego, resplandece la luz del autoconocimiento o conocimiento del ser. Este estado de perfecta iluminación está más allá de toda la descripción posible. La naturaleza de esta iluminación, como el sabor del azúcar, solo puede ser conocida por experiencia directa. Cuando la mente y el sentimiento del ego desaparecen, surge el autoconocimiento. Aunque a veces se compara con el sueño profundo, es un estado realmente único, incomparable e indescriptible. Mientras uno no domina la mente con la mente, no puede alcanzar el autoconocimiento. Y mientras conserva las falsas ideas de yo y mío, no puede poner fin al sufrimiento. Porque el sol pintado en un cuadro nunca se pone en el horizonte. Voy a contarte una curiosa leyenda que ilustra esta verdad.